WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Horizontes. Un saludo de buenos días para nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales, y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Obued, en nombre de todo el equipo les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. Bienvenidos a La Voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, el programa del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, comprometidos con la sociedad costarricense y con nuestros agremiados. Gracias, amigas, gracias, amigos, por acompañarnos en esta hora de Democracia Radial, como es Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Y hoy es día miércoles de La Voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, aquí en Horizontes. Miércoles de cada semana, de 7:20 de la mañana a 8:20 de la mañana. Ustedes y nosotros tenemos una cita aquí con La Voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, siempre por 96.3 FM, Radio Centro para todo Costa Rica, de costa a costa y de frontera a frontera. Pero si tiene que apartarse de su aparato de radio, le tenemos una buena alternativa. Transmitimos en simultánea por medio de nuestra página de Facebook. Así es que no se preocupe, usted nos puede escuchar en cualquier parte del mundo con solamente ingresar a nuestra página. La dirección es muy sencilla, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Repito, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Ingrese ahí, dele me gusta y luego solamente tiene que darle clic al link que le hemos dejado ahí, la letrita azul al lado de la fotografía de nuestro invitado que ya está con nosotros, para que nos escuche de inmediato en su tablet, en su computadora o desde su teléfono celular. Es muy sencillo, es muy fácil, así es que estamos todos en contactos por el teléfono, a través de la aplicación de Facebook, o si no en 96.3 FM. ¿Promovemos la participación ciudadana? Claro que sí, nos encanta y agradecemos la participación de todas y todos ustedes, así es que recuerden que ustedes pueden participar por la línea de WhatsApp 83414142. Repito, 83 41 41 42. Conforme vaya avanzando el tema, estoy seguro que usted tendrá algunos aportes, comentarios o reportes de sintonía de cualquier parte del país. Bueno, amigos, una vez más, bienvenidos a La Voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Este espacio diseñado para conversar de manera clara y accesible sobre temas jurídicos que impactan la vida diaria de nosotros, de todas las personas. Hoy nos acompaña el licenciado Carlos Picado Vargas. Él es experto del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, con quien abordaremos un tema de gran interés social y familiar. Óigalo usted, el proceso de fijación de pensión alimentaria. Un tema sensible que toca directamente la vida de miles de familias costarricenses. Sin más, démosle la bienvenida al licenciado Carlos Picado Vargas, que ya es como miembro de esta casa. Don Carlos, licenciado Carlos Picado Vargas, gracias por estar con nosotros, usted como experto del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, con un tema, como lo decía yo ahora en la presentación, tan sensible como es el proceso de fijación de pensión alimentaria. Bienvenido a La Voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, gracias por estar con nosotros. Buenos días, ¿cómo me le va? Muchísimas gracias por la invitación. Es un verdadero honor estar acá en este programa que sí, ya son varias veces que estamos acá. Hoy hablando de un tema que es muy sensible, que impacta y que involucra a muchísimas personas, ¿verdad? A padres, a excónyuges, a hijos, nietos, abuelos, a patronos, lo que son la materia de las pensiones alimentarias.
Correcto, son las palabras de inicio del licenciado Carlos Picado Vargas, experto del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Repito, por si usted llegó tarde al programa de hoy, que nos trae un tema muy interesante, proceso de fijación de pensión alimentaria. Y tal vez podríamos empezar por ahí, licenciado Picado Vargas. ¿Qué es la pensión alimentaria? Muchísimas gracias. Bueno, la pensión alimentaria o alimentos, como también se le denomina usualmente, o más popularmente la pensión, ¿verdad? Es un derecho que tiene la persona que de poder ser solventado no solo en lo que come, sino en toda su manutención. Incluye lo que son alimentos, estudio, vivienda, diversión, vestido, y viene a ser un tema novedoso porque en Costa Rica teníamos una ley de pensiones alimentarias que había sido, se ha hecho ley de la República en los años 90. Ahora, el 1 de octubre del año pasado, o sea, hace 11 meses, esa ley quedó sin efecto, fue derogada, y por el Código Procesal de Familia, que viene a hacer un cambio en todos los procesos en que tiene que ver lo de la pensión y que se tramitan en los juzgados especializados de pensión alimentaria del Poder Judicial. Esta ley fue derogada y este código viene a instaurar dos tipos de procesos. Un proceso para fijar la pensión por primera vez a favor de una persona, y otro proceso más pequeñito para que se discuta, por ejemplo, cuando hay que subir o bajar el monto de la pensión o eliminarla inclusive. Es un procedimiento de modificación de cuota alimentaria, y vienen a ser pues procesos más rápidos, más ágiles que como estaba en la vieja legislación. Hay una observación que usted hacía ahora, lo que incluye, que no incluye no solo la comida, que es lo que muchas personas consideran, sino también la vivienda, la educación, la salud, la vestimenta y la recreación y el desarrollo integral de la persona, que me parece que es muy importante. Ahora bien, ¿quiénes tienen derecho a solicitarla? Esa es una pregunta que nos hacen con mucha frecuencia. Excelente pregunta. Es lo que los abogados hablamos de la legitimación. En la legitimación tienen derecho a pedir la pensión la persona que va a solicitar a su favor los alimentos. También, si es persona menor de edad, puede hacerlo sus padres en el ejercicio de la responsabilidad parental, que es lo que antes se le llamaba patria potestad, ¿verdad? Pero también el menor de edad puede pedirlo directamente, porque este Código Procesal de Familia tiene la particularidad de que le da lo que llamamos los abogados capacidad procesal. Una persona menor de edad puede demandar por sí mismo y no necesariamente a través de sus representantes a partir de los 12 años. Y en caso de que una persona menor de edad esté solicitando la pensión a su favor, tiene que ser defendida ya sea por su abogado de confianza o perfectamente a través de un defensor público gratuito que le otorga el Poder Judicial. Y la obligación de pagarla, de cumplir con esta obligación, ¿quiénes serán los que tienen que pagarla? Bueno, en esto depende cada caso concreto. La pensión alimentaria a favor de sus hijos tienen en forma primaria o principalmente tienen que ser sus padres. En caso de que no sean sus padres, sus abuelos o eventualmente la persona con la que estén a su cargo, que puede ser un familiar. También podría ser la pensión alimentaria. Generalmente pensamos que la pensión es a favor del
de los hijos o de los nietos, ¿verdad? Hasta los 25 años, inclusive, si mantienen de entre los 18 y los 25 un buen récord académico. Pero la pensión alimentaria también puede ser para favor de personas adultas mayores. Correcto. Es decir, a favor de los padres con respecto a adultos mayores con respecto de sus hijos o incluso de sus nietos o sus sobrinos, dependiendo en la configuración de cómo esté realizándose la relación la relación familiar. Aquí ya nos están llegando algunas preguntas y para las personas que no tienen el número de WhatsApp nuestro, el WhatsApp del programa Horizontes es 83414142. Vamos a irles respondiendo poco a poco, así es que les pido un poco de calma porque ahora estaba contándoles, ya vamos por 17 preguntas que nos están empezando a llegar y apenas estamos en los primeros minutos del programa. Pero tal vez ahí poco a poco vamos a irlas, usted las va a ir respondiendo. ¿Qué dice la ley costarricense sobre este derecho? Y aquí nos hace una pregunta Marlene. Marlene dice: estuve casada durante 2 años y medio, no tengo hijos, me dicen algunos que no tengo derecho a la pensión. Si no hay hijos de por medio, ¿tengo o no tengo derecho a la pensión, ya que él tiene una condición económica más ventajosa que la mía? Esa es una pregunta que se hace con mucha frecuencia. La escuchamos. Buenísimo. Bueno, la pensión alimentaria es una prestación económica que, guardando la debida relación entre las posibilidades económicas de la persona obligada y las necesidades de la persona, del alimentario, vamos a decirle alimentario a la persona a la cual se le fija a su favor la pensión, ¿verdad? Tiene una finalidad, tiene como finalidad varios propósitos. Primero, el suministro de sustancias nutritivas o comestibles, atención médica, medicamentos, necesidades de vestido y habitación, tratándose de menores, proporcionar los recursos para su educación y el aprendizaje de oficio. Ahora bien, ¿puede haber pensión entre excónyuges? Por supuesto que sí. Aquí la pensión, y esto es importante decirlo, la pensión no es un porcentaje preestablecido del salario de la persona que tenga que pagar pensión, ¿verdad? La pensión se tiene que fijar necesariamente determinando no solo las posibilidades económicas de la persona llamada a sufragar pensión, ¿verdad?, sino también las necesidades reales de la persona que está pidiendo la pensión. Entonces, por ejemplo, entre cónyuges no solo se toma en cuenta la capacidad económica de uno u otro, sino también las necesidades y las posibilidades de subsistir. Entonces, perfectamente una esposa puede pedirle pensión a su ex esposo o viceversa. Si, por ejemplo, si la persona tiene las necesidades y no tiene las posibilidades de poder satisfacer todas estas necesidades por sí sola, ¿verdad? Eso es muy importante. Entonces, aún si no hay hijos de por medio, licenciado, que era la pregunta que hacía. Correcto, porque cuando las personas se divorcian, aunque no hayan hijos, tienen que, digamos, cuando se divorcian por mutuo acuerdo, por ejemplo, tienen que, uno de los requisitos para divorciarse por mutuo acuerdo es determinar si alguno de los dos le va a pagar pensión al otro o si ambos renuncian a ese derecho. Ajá. Entonces, los excónyuges tienen derecho a alimentos entre sí en la medida en que uno de los dos pueda sufragarlos y en la medida en que la otra persona los necesite. Y si la persona renuncia en algún momento, si tiene necesidad o si cambia de opinión, ¿puede volver a solicitarla una vez que había renunciado? Bueno, han habido muchos casos que hemos visto en la jurisprudencia, de casos de que personas renuncian a la pensión en un divorcio por mutuo acuerdo. Tal vez ambos tienen solvencia económica, independencia económica, y hay un cambio de circunstancias y se ha pedido y entonces se ha pedido el impedido o el que está en esa circunstancia especial pide la pensión a su excónyuge, y han habido casos en que, determinando por supuesto
cada caso en concreto se ha llegado a poner una pensión, pese a que se ha renunciado. Interesante la situación. Ahora bien, ¿cómo se determina el monto de la pensión? Esto ha sido un punto siempre de discusión a través de los medios de comunicación, porque hemos escuchado desde pensiones de 4 o 5 millones de colones, o algunas personas que tienen ingresos, un salario, qué sé yo, de 1.400.000, 1.500.000, y mencionan estas personas que les han puesto pensiones de 800.000, 900.000 colones. Entonces, si tiene un salario de 1.400.000 menos deducciones, ¿cómo va a tener una pensión de 800 o 900.000? ¿De qué va a vivir esa persona? Pero estos son casos que han sido muy mediáticos. Mejor hablemos con usted como experto del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, el licenciado Carlos Picado Vargas, que sea usted que nos diga cuál es la situación. Bueno, la pensión alimentaria, como dije al principio, y diferente a lo que la gente usualmente cree, no es un porcentaje, sino que se tiene que fijar, insisto, de acuerdo a las posibilidades económicas de la persona que está llamado a atenderlas y las necesidades reales, no caprichos, ¿verdad?, de la persona a quien se pide la pensión. Como no es un porcentaje, hay que determinar la situación socioeconómica de ambos, ¿verdad? Puede ser que una persona tenga un salario muy alto, y a veces se ve este tipo de procesos, o a veces se usa este tipo de procesos como una forma de castigo, ¿verdad? Y eso no debe ser así, sino que tiene que ser un monto fijado por la persona juzgadora de alimentos en forma objetiva, de modo tal que determinar realmente cuál es el monto justo, que no sea excesivo, que sea suficiente para poder cubrir todas las necesidades de la persona alimentaria. Ahora bien, puede ser que una persona tenga varios beneficiarios, o sea, pague varias pensiones, ¿verdad? O sea, que de un matrimonio hayan surgido varios hijos. Puede ser que una persona tenga ya varios matrimonios y tiene varios hijos de diferentes matrimonios o fuera de ellos, y también tiene otros alimentarios, ¿verdad? Otras personas alimentarios. Entonces, necesariamente tiene que hacerse de modo tal que fuera una posibilidad en que también la persona que paga la pensión pueda también velar por su desarrollo y mantenerse a sí mismo, ¿verdad? Yo, por ejemplo, he visto casos de personas que pagan mucha pensión y casi que lo que le llega al salario al final son 10.000 colones, ¿verdad? Sí, claro. Y entonces se la juegan tal vez con trabajos extras e informales o emprendimientos, ¿verdad? Así como también he visto gente que tal vez es muy pesetera, por decirlo así, y logran pensiones que son ridículas, ¿verdad? Pero también he visto que a veces se fijan pensiones muy bajas y la persona a la que está mínimo, a favor de la pensión, ya que usted lo menciona, no la pusea. ¿Existe un mínimo de pensión? No hay un mínimo. Todo depende, insisto, de las capacidades económicas de la persona obligada y de las necesidades de la persona. Pero, por ejemplo, aquí también, maestro, ocurren muchas cuestiones, factores humanos de la personalidad humana. He visto también muchos casos de madres que no le piden pensión a su excónyuge o a su expareja por orgullo. Sí, correcto. Y entonces los hijos se quedan sin pensión, o hijos que también por orgullo no quieren estar ahí peleando, ¿verdad? Entonces esto es importante, y por eso es que también la ley permite abrir la legitimación y la capacidad, porque, por ejemplo, si hay un conflicto de intereses entre la persona menor de edad y su madre y su padre, el hijo puede ser defendido
independientemente a través de la defensa pública, porque los derechos de las personas de menores de edad en este código se tutelan y tienen derecho a ser oídos, a ser escuchados y a participar activamente en el proceso. Entonces, esto bien dirigido y con una buena asesoría del defensor y la defensora pública de familia, permite que realmente ya no sea un pleito solo entre mamá y papá, ¿verdad? Sino que también el hijo pueda ver. Y esto es muy importante también, porque uno de los factores que sí se puede tomar en cuenta para determinar el monto de una pensión es la calidad de vida que tenía la persona cuando, digamos, sus papás vivían juntos. Sí, claro. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, qué sé yo, si cuando vivían juntos tenían cierta calidad de vida, iban a pasear a ciertos lados, iban a comer a ciertos lados, se le compraban cierto tipo de cosas y todo. Puede ser que a raíz de un divorcio, entonces la persona que tenga que ser llamada a pagar pensión, entonces por el mismo conflicto con el otro progenitor, entonces empiezan a usar la pensión como para hacerse daño entre las personas que están divorciando. Sí, claro. Y aquí el afectado son los hijos. Entonces se puede tomar muy en cuenta no solo las necesidades, sino también el nivel de vida que se le estaba dando normalmente a la persona y para que eso no cambie a raíz de un divorcio. Sucede muchas veces que, bueno, yo tuve conocimiento cuando uno de mis hijos todavía estaba en secundaria, que definitivamente ante un divorcio y ese estira y encoge de las dos partes, tuvieron que sacar a 2 de los hijos de un colegio donde habían estado ya prácticamente toda su vida, ya estaban en el último año para graduarse y tenían que sacarlos porque no se ponían de acuerdo con el monto de la pensión. Así es que es una situación muy difícil. Ahora, dice Víctor buenos días, los felicito por el programa, qué bueno el Colegio de Abogados con este tipo de programas, los felicito, sigan adelante. Mi consulta es la siguiente, dice Víctor ¿qué pasa en mi caso que soy un pulseador? Tengo 49 años, me quedé sin empleo hace 2 años, nadie me da trabajo, soy economista de profesión, he llevado algunas contabilidades y estoy con un emprendimiento ahora con vamos a ver, de alimentos y bebidas y organizando eventos. No tengo ingresos fijos. ¿Cómo se puede fijar la pensión? Bueno, cuando las personas son asalariadas, pues en cierta forma es más sencillo. Sí, claro. Porque cuando se les mete la pensión, necesariamente el juzgado de pensiones debe solicitar un estudio de planillas a la caja para determinar el monto de la pensión. ¿Qué pasa con las personas que no son asalariadas o que, por ejemplo, trabajan como emprendimientos de este tipo? Aquí hay un deber de carga de la prueba, en el sentido que si a una persona la demandan para fijar una pensión alimentaria, la persona lo ha dicho incluso la jurisprudencia de la Sala Constitucional, ¿verdad? Hay una carga de la prueba a favor de la persona alimentada, o sea, la persona que va a recibir la pensión. Esto en el artículo 259 del Código Procesal de Familia. Dice que la carga de prueba le corresponderá a quien se niegue o se oponga a los ingresos y las formas económicas indicadas por la parte acreedora. Entonces, en esos casos, generalmente, se mete la demanda y el juzgado pide esto. Ahora bien, la parte acreedora, o sea, la persona que demanda para pedir la pensión, puede establecer prudencialmente más o menos cuántos serán los ingresos de la persona demandada. Y el demandado, a la hora de oponerse, si se opone al monto que se le está imponiendo, entonces tiene que probar, ya sea con contador público autorizado, o en declaración de impuestos, etcétera, tiene que probar cuáles son los verdaderos ingresos que tiene
para poder hacer frente. Lo difícil en este caso es para el pensión. pulseador, ¿verdad, licenciado? Para decirlo en términos muy coloquiales, porque... Sí, claro, incluso si una persona está sin empleo, la nueva legislación le da la oportunidad de darle un tiempito para que pueda buscar empleo y poder sufragar la pensión alimentaria, en el modo de que tal vez no tenga ninguna forma de la estar pulseando, pero no, ¿verdad? E inclusive si, por ejemplo, si hay apremio corporal, digamos, cuando ya hay el caso de que ya la pensión ya se fijó y, digamos, no se paga porque la persona está desempleada, hay formas de apremio de modo tal que, por ejemplo, puede haber apremio nocturno. La persona puede llegar a dormir cumpliendo con el apremio corporal y de día le dan un plazo y le dan un tiempito y le dan la posibilidad de que vaya a buscar empleo. Entonces, ahí, como dicen, hay que socarse la faja porque las pensiones no se quitan así nomás, por decirlo así. Sí, es bastante rudo. Ahora, una consulta muy propia que me surge a mí. En estos casos de pensión alimentaria, ¿es necesario, es requisito indispensable contar con la asistencia de un abogado o si la persona lo desea por una decisión propia, puede presentarse sin la asesoría de un abogado? Acaba de usted hacer la pregunta de los 20 millones de colones, mi querido amigo. Este código trae una norma, ¿verdad?, que dice que el artículo 50 dice que no es necesario tener abogado en los procesos relativos a pensiones alimentarias. Eso es lo que se llama la autotutela. Y eso ha sido un punto muy cuestionado, muy polémico del nuevo Código Procesal de Familia. Porque se ha dicho que en base al principio de gratuidad, bueno, muy bien, usted no ocupa abogado, usted puede irse a defender solo un proceso de esos. Ay, qué bueno, eso es un acceso a la justicia y todo. Bueno, el problema es que, por ejemplo, en la defensa pública, lo que llevan los defensores públicos es precisamente materia de pensiones alimentarias. Y los defensores y defensoras públicos de familias del Poder Judicial defienden solo a las partes actoras, es decir, a las partes que demandan en las pensiones, no a los demandados. Correcto. Por ejemplo, yo me pongo en los zapatos de una persona que es demandada por pensión alimentaria, que no es abogada, que va y se defiende solo y tiene que enfrentarse a abogados litigantes, va a ser muy difícil, especialistas, claro, en esto, y defensores públicos que solo ven esto todos los días. De ahí, eso es como que el equipo del barrio mío se enfrente al Real Madrid, ¿verdad? Tigre suelto contra burro amarrado. Incluso si yo siempre le he dicho a mis estudiantes, si uno es abogado y a uno lo demandan, uno no, por más abogado que sea uno no se debe defender solo, porque uno, a pesar de saber de leyes y tal vez ser un experto, no es lo mismo defender a otra persona que defenderse a uno mismo. Uno pierde la objetividad, aparte de que en esta materia hay conflictos entre padres e hijos o entre cónyuges, personas que se quieren mucho o se quisieron mucho, ¿verdad? Y entonces no es justo. Entonces, los demandados tienen la posibilidad de defenderse solos, pero mi recomendación es busque un buen abogado o una buena abogada que los defienda efectivamente. Antes de ir a la pausa, nos entra otra pregunta por acá, dice Emanuel: buenos días, los felicito por el programa, excelente, qué refrescante escuchar programas de este tipo que promueven la educación y edifican. Ok, dice Emanuel, son dos preguntas en una: ¿cuánto puede tardar el proceso de fijación de una pensión y qué es la pensión provisional? He escuchado casos en un familiar
donde dice que le pusieron un monto provisional que es excesivamente alto. Sin embargo, desde ese arranque con el monto provisional, él no podía hacerle frente, por lo que optó por irse para el país vecino del norte. Bueno, qué difícil, ¿ah? Sí. Bueno, el procedimiento principal de fijación de cuota alimentaria, que es el nuevo proceso, se sigue tramitando en los juzgados de pensión alimentaria del lugar donde vive la persona a quien se le va a dar la pensión. Lo que se llamaba ahora pensión provisional ya no se llama así, sino que se llama pensión por sentencia anticipada. Ajá. Básicamente es así: la persona presenta la demanda en el juzgado de pensiones alimentarias y lo que el juez revisa la demanda, que todo esté bien, que esté cumplidos todos los requisitos del artículo 267 del Código Procesal de Familia, y entonces el juzgado, si ve que esto tiene que ser para pensiones nuevas, ¿verdad? Eso quiero hacer la aclaración. Tiene que ser a favor de una persona que no haya tenido antes una pensión, ¿verdad? Porque si ya la pensión es vieja, el procedimiento es otro. Sí, claro. Se presenta la demanda y si todo está bien, entonces el juzgado hace una resolución en que llama a las partes a una audiencia previa de conciliación y manda a pedir a consultas a planillas de la caja, de acuerdo al 269, para determinar pues los ingresos de la persona a quien se le está demandando. Entonces, muy bien. Sí. Este auto se le tiene que notificar a la persona demandada. Aquí es el problema que suele suceder, donde se atrasan un poco los procesos, que cuesta mucho a veces notificar a la persona demandada. Hay personas que son así como verdaderos fantasmas y se desaparecen. Bueno, de hecho es una pregunta que me han hecho aquí varias veces. ¿Qué pasa cuando una persona se esconde y no puede ser notificado? Bueno, este código, tomando la experiencia de tantos años en situaciones de este tipo, permite, por ejemplo, el allanamiento de viviendas y de oficinas y lugares privados. Híjole. Por si la persona se está escondiendo, imagínense. Viera que, por ejemplo, yo una vez me acuerdo que yo estaba en un bar un domingo y había partido, ¿verdad? Y llegó la policía y había un señor en la barra, que era amigo del dueño del bar, se mete al baño del bar y se mete por el cielo raso a esconderse, ¿verdad? Y los policías vienen y lo sacan del cielo raso. O sea, la experiencia ha hecho que se pueda pedir orden de allanamiento y que se pueda notificar o allanar cualquier día de la semana, en cualquier lugar, a cualquier hora, ¿verdad? Y entonces, por medios electrónicos se puede notificar, sea por correo o no soy abogado. No, por el mismo Código Procesal de Familia establece el modo de notificaciones, al igual que la ley de notificaciones judiciales. Correcto. Esta primera notificación es personalmente en cualquier lugar o con persona mayor de 15 años en el domicilio de la persona. ¿Se puede hacer a través de la Gaceta? Tampoco. No, tampoco, porque este tipo de notificaciones en todos los procesos se hace en forma personal porque precisamente está el derecho de defensa. Sí, claro. También ocurre a veces que se notifican mal y la persona queda en estado de indefensión, porque la idea de esta notificación es precisamente a favor de la persona a notificar, que se dé cuenta y que tenga pleno conocimiento de que hay una demanda en su contra y que pueda defenderse. Sí, ¿verdad? Claro. Sí. No. Entonces viera que se hace la audiencia de conciliación. Si llegan y no se ponen de acuerdo con la pensión, o no se hace la audiencia porque uno de los dos no llegó, ¿verdad? Entonces el juzgado dicta a las 24 horas una sentencia anticipada en la cual, de acuerdo con las pruebas de la demanda, fija una pensión. Si se le notifica al demandado, y el demandado tiene 5 días para oponerse a esta sentencia anticipada. Si no se opone,
indicando, digamos, que por qué no puede ser tan alta o algo así, ya entonces esta sentencia queda firme y ya la pensión queda fija. Bueno, una vez si más se opone, con el patrocinio de un abogado, definitivamente. Sí, claro, porque esto de oponerse a la demanda, a la oposición a la sentencia anticipada, es complicado, y hay que decirlo realmente, porque usted tiene que defenderse de la demanda, contradiciendo lo que dice la parte que demandó, y también tiene que atacar la sentencia anticipada del juez, atacando los motivos por los cuales la persona juzgadora fijó el monto en X cantidad de dinero. Entonces hay que defenderse por dos lados, ¿verdad? Sí, claro. Impugnando lo que resuelve el juez y atacando la demanda. Y esto me parece que necesariamente hay que manejar muy bien la jurisprudencia, hay que manejar muy bien las pruebas, cómo ofrecer la prueba documental, si no tienen la prueba documental, cómo pedírsela al juez, lo que son los testigos, etcétera, ¿verdad? Yo creo que esto necesariamente es para personas profesionales, no tomar la cuestión de sentirse uno, como dicen, muy arrecho y ir a jugar de abogado cuando no, definitivamente zapatero entre zapatos, y para eso están ustedes los profesionales en leyes. Vamos a hacer una pausa de mitad del programa, vamos a ir a la cabina central y retornamos en breve. Hoy acá en Horizontes con el programa La Voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, siempre miércoles de 7:20 a 8:20 de la mañana. Ya retornamos. Todas tus gestiones de trámites ahora en una sola aplicación. CAAP-CR. Búscala en Play Store o App Store. Descárgala y empezá a utilizar la nueva app del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Es más simple, accesible y veloz para tus certificaciones y constancias. También ofrecerá a todos sus agremiados y agremiadas noticias, descuentos especiales con las alianzas comerciales y mucho más. Esta es la app que te ahorrará tiempo y facilitará tu gestión. CAAP-CR. Innovación que transforma. Consultas en soporteapp@abogados.er.cr o al 2202-3607. Retornamos a La Voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, el programa del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Respaldamos el Estado de Derecho de Costa Rica. Horizontes. Va de nuevo. Tenemos una gran cantidad de preguntas acá. Estaba hablando con el licenciado que ha despertado mucho interés este tema hoy. Definitivamente hay muchos temas. Bueno, a Maga ya se le respondió con el asunto de los que son expertos en esconderse. Nos hace otras preguntas. ¿Se le puede solicitar una pensión a una discapacitada por la Caja Costarricense de Seguro Social por haber tenido cáncer? Tiene 3 años de estar incapacitado y recibe 300,000 colones. Ok, esa es una consulta. Viene otra por acá. Buenos días. Lo que un padre de familia desembolse para sus hijos es una cuestión ética. Son mis hijos y debo velar por ellos. Es difícil que se cumpla porque muchas personas abandonan a sus hijos, de ahí que la pensión se les impone. Por ejemplo, el caso de los hijos que los sacaron del colegio porque no se ponían de acuerdo con la pensión. Ellos podían seguir en su colegio mientras se fijaba la pensión, pero muchas veces el pleito, el odio, etcétera, que tienen los padres llega a afectar a los hijos. Nos dice la persona que dice que es del 8756, a quien le agradecemos muchísimo el comentario. Qué buen comentario, qué Sí. buen comentario, y qué dicha que lo dice. Yo, por ejemplo, soy divorciado y tengo una hija de 18 años. Ella es universitaria. ¿Y cómo se llama? Y cuando me divorcié, yo tomé a cargo lo que es la manutención, ¿verdad? Y lo pusimos en el acuerdo. Y yo no tengo un monto de pensión, yo pago casi todo, ¿verdad? Y yo digo, bueno, es que no tienen que venirme aquí a decir mis obligaciones porque yo amo a mi hija, ¿verdad? Exacto. Qué bonito este ejemplo de esta persona que hace este comentario, porque realmente esto no debería suceder. Uno debe ser responsable de los hijos que trae al mundo, o de sus padres, digamos, bueno, porque pasa mucho también, vemos esto como solo a favor de personas menores de edad. También ocurre que tal vez hay personas adultas mayores, no tienen ingresos,
tienen problemas de salud, y los pleitos entre los hijos o los nietos, ¿verdad? O los llamados, según cada caso concreto, a sufragar esta pensión, se hacen pleitos muy, muy fuertes, ¿verdad? Entonces tiene que haber la solidaridad y la responsabilidad, ¿verdad? Y eso, está el amor y el bonito que llama la ética. Claro que sí. Dice Warren Alberto Madrigal, ¿cuánto tiempo es el encarcelamiento por temas de pensión alimentaria? ¿Y tiene sentido esto? Dice, se pregunta Warren Alberto Madrigal. Es lo que se llama apremio corporal, así es como se le llama a esta medida, y está regulado a partir del artículo 283 del Código Procesal de Familia. Este establece que cuando una persona incumple el pago de la pensión, se va a hacer la orden de apremio, y establece este código algo muy novedoso, que dice que la primera orden de apremio va a ser girada hasta por 2 meses. Si aún así vuelve a incurrir, entonces la segunda orden de apremio va a ser girada hasta por 4 meses. Y si ya se da la necesidad de una tercera orden de apremio, podrá ser girado hasta por 6 meses. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que la idea del código es hacer lo que se llama una medida especial de apremio corporal, que está en el artículo 284, que dice que a solicitud de la parte deudora, digamos la persona que está obligada, y tomando en cuenta las condiciones particulares de esta persona, la autoridad judicial puede imponer una medida especial de apremio nocturno, de que correrá a partir de las 20 horas hasta las 5 horas del día siguiente, hasta por un máximo de 6 meses. O sea, por ejemplo, la persona que ocupa la pensión no recibe la pensión porque se le incumplió. La otra persona, la persona obligada, incurre en incumplimiento y le hacen una orden de apremio. ¿De qué sirve que esté recluido de libertad si lo que se necesita aquí es que pueda ponerse en condiciones de pagar la pensión? Entonces, solo va y se guarda en la noche, por decirlo así, y le dan el día para que vaya a buscar trabajo. Eso es una medida pues bastante importante, ¿verdad? De modo tal que entonces pueda salir a buscar su empleo. Dice, sí, y mejore la situación tanto de la persona obligada como la persona beneficiaria. Ese es el fin, exactamente. Le envía sus saludos y dice que lo felicita por el programa el licenciado Henry del 4511. Dice, buenos días, felicitaciones. El licenciado Marco Baella Chavarría, también colega suyo, dice, en sintonía desde Heredia, gracias al expositor y al Colegio de Abogados y Abogadas por actualizarnos con un tema con las novedades procesales de la materia. Los felicito por el programa, sigan adelante. Atentamente, el licenciado Marco Baella Chavarría. Gracias, don Marco. Ahí está, debe estar Ignacio haciendo buenos ejercicios, escuchándonos por el teléfono. Dice Gilbert por acá, buenos días, don Edgar, un tema actual e interesante, con el nuevo Código Procesal de Familia, con un invitado de lujo como es el doctor Picado. Saludos, atentamente, el licenciado Gilbert Gómez. Ay, un gran abrazo a Gilbert. Muchas gracias por estarnos acompañando. Ok. Viene otro por acá. Bueno, el que había hablado sobre la responsabilidad de los padres ya nos envió su nombre. Es don Marvin Duval Bolaños. Dice don Marvin Duval Bolaños, espero seguir con su programa. Excelente su programa. Bueno, muchísimas gracias. La excelencia aquí la pone el licenciado Carlos Picado Vargas, que él es el experto y el conocedor. Usted entrevista muy bien. Muchas gracias. Jorge Ramírez dice, buenos días, en sintonía. Derecho en fallecimiento, esposa con unión libre, gracias. Bueno, se refiere aquí, ¿qué derechos tiene la esposa cuando hay un fallecimiento? Vivían en unión libre. Eso es una buena pregunta que nos hace don Jorge Ramírez, a quien le agradecemos. Esa es materia de sucesiones. Esto es importante porque también puede acarrear que la persona que tiene que pagar pensión fallezca, ¿verdad? Y entonces se abre un proceso sucesorio, lo que llamaban antes la mortual, ¿verdad? Correcto. Y esto hay que tomar en cuenta, bueno, si hay o no hay testamento, pero independientemente si hay testamento o no hay testamento, las personas
menores de edad o las personas que tienen a su favor una pensión establecida tienen prioridad sobre cualquier acreedor y sobre cualquier heredero. Es decir, a la hora de distribuir los bienes de la persona que fallezca, necesariamente tiene que cubrirse y, por ejemplo, ahí en ese caso, el albacea junto con los herederos tienen que hacer lo que se llama una cuenta partición, que está en el artículo 330 del Código Procesal Civil, ¿verdad? Si hay personas menores de edad, la persona juzgadora, el juez o la jueza que llevan el proceso de sucesorio, tienen que determinar si hay personas menores de edad o personas beneficiarias de una pensión alimentaria, y antes de repartir cualquier cosa, ya sea repartir los bienes o pagar las deudas que tiene el muerto, por decirlo así, tiene que fijarse la forma en cómo se va a seguir dándole la pensión alimentaria a los hijos o dependientes de la persona que haya fallecido. Necesariamente son los que se llaman acreedores privilegiados. Bueno, muy bien, ahí está la respuesta. Viene otra pregunta acá, dice Ricardo L. ¿Se puede negociar un acuerdo sin llegar a juicio? ¿Y cuál es el rol del juez en este proceso? Claro que sí, incluso el Código Procesal de Familia, al igual que el Código Procesal Agrario, traen una novedad muy importante, que es la conciliación previa facultativa. Digamos, qué sé yo, una persona le va a meter, ocupa alimentos y quiere pedir una pensión. En vez de meter de una sola vez la demanda, puede ir ante la autoridad judicial, el juzgado de pensiones alimentarias, y pedir una conciliación, una audiencia de conciliación brevísima, porque si hay una audiencia de conciliación previa al inicio del proceso normal, que es cuando ya se presenta la demanda, pero inclusive sin necesidad de demandar, se puede pedir una audiencia que notifiquen a la persona y que lleguen y traten de llegar a un acuerdo. E inclusive perfectamente pueden las partes, sin necesidad de audiencia, pueden presentar un acuerdo extrajudicial al juzgado para que el juzgado homologue y autorice la pensión que acordaron las partes, por supuesto. Siempre velando por el principio del interés superior de la persona menor de edad, ¿verdad? De que ese acuerdo pues venga a ser justo y equitativo y suficiente para garantizar las necesidades de la persona menor de edad. Le dice don Antonio Coto desde Cartago, licenciado, qué claro que explica usted las cosas. Creo que voy a tener que buscarlo a usted, porque el abogado mío me hace unos enredos que no le entiendo nada. Muchas gracias. Lo que pasa es que yo no litigo, yo soy juez de la República. Correcto. En materia agraria, pero sí he escrito sobre el nuevo Código Procesal de Familia y también damos clases en el Colegio de Abogados, y clases que incluso puede ver en el canal de YouTube del Colegio de Abogados. Hay muchos videos explicando estos temas, no solo míos, sino también otros profesionales, bueno, muy buenos, muy calificados, jueces, defensores, litigantes, explicando todo lo relativo a este tema. Dice por acá otra pregunta, vamos a ver, a Ana Rita, que siempre nos consulta, dice, a una prima mía le dijeron que acuse a su exmarido del delito de abandono familiar. ¿Esto está considerado en el nuevo código? No, ese tipo de delitos se regula en el Código Penal y en algunas leyes especiales, como la ley de paternidad responsable y otros, pero en este código no, porque no regula lo penal, sino que en cuanto a cuestiones de delitos es una legislación penal la que establece eso. William desde Santana dice, buenos días, los felicito por el programa y ojalá que les dé tiempo de responderme. Sí, claro que sí, todavía hay tiempo, todavía nos queda tiempo. Dice William desde Santana, perdí mi empleo hace 4 meses, no consigo trabajo, por más que nos digan que sí hay trabajo en Costa Rica, no.
La he pulseado como Uber en algunos momentos, pero la verdad es que no soy muy diestro en el asunto de la plataforma. Me cuesta mucho. He conseguido algunos empleos informales. Puedo solicitar que se me suspenda la pensión por un tiempo. Lo que he hecho hasta el momento, no me da pena decirlo, es tratar de esconderme donde algunos familiares, porque no quiero terminar en la cárcel, le tengo pavor a la cárcel. Sí, bueno, hay que tomar en cuenta una cosa, los obligados alimentarios no van a San Sebas o a la Reforma o a esas cosas. Hay centros especializados donde no son tan feos como la cárcel, ¿verdad? Donde se hace el apremio corporal. Ahora, en el artículo 287 establece lo que se llaman los pedidos de autorización para la búsqueda de trabajo y pagos en tractos. Esta norma también es nueva y es muy importante. Dice, si la persona deudora alimentaria comprueba de forma satisfactoria, hay que probar, ¿verdad?, que uno no tiene empleo y que no pudo conseguir, ¿verdad?, que carece de trabajo y de recursos para cumplir con el pago de las cuotas alimentarias, se le puede conceder un plazo prudencial que no exceda de un mes, prorrogable por otro. O sea, no puede exceder de un mes, pero podría en algunos casos, si todavía la búsqueda del nuevo empleo es infructuosa, se le puede prorrogar por uno más para que cumpla con el pago de las cuotas alimentarias. Entonces, en esos casos, el juzgado puede ordenar, a pedido de la persona que debe pagar la pensión, el pago en tractos de una deuda morosa total o parcial de alimentos. Y dice que si se ha solicitado tanto el pago en tractos como la suspensión de la pensión por un mes, la autoridad va a ordenar recabar de forma inmediata, sin audiencia, la prueba ofrecida y va a resolver y notificar dentro de las 24 horas, ordenando la suspensión. Entonces, esto es importante porque este código establece plazos muy pequeños que tienen que ser cumplidos por los juzgados de pensiones alimentarias, ¿sí? Ahora, por ejemplo, está el apremio corporal electrónico. Ya las personas que quieren pedir apremio no tienen que ir a hacer fila al juzgado, pueden hacerlo electrónicamente a través de unas plataformas que le da el Poder Judicial. Y también las personas alimentadas que tienen que pagar la pensión pueden hacer también uso de este tipo de herramientas para que el juzgado lo haga más rápido. Entonces, creo que llevamos 11 meses y es un poco tiempo para poder determinar el éxito del código, pero sí he visto, y porque las personas jueces y juezas que trabajan, amigos míos, trabajan en este tipo de juzgados, y también algunas personas, abogados litigantes, me han dicho que se ha agilizado la tramitación de estos procesos, lo cual creo que es un gran éxito y un orgullo a nivel nacional. Dice Betsy por acá, dice, los felicito por el programa. Con mucha tristeza tengo que decirles que mi matrimonio después de 7 años se rompió por un asunto de infidelidad que no pude superar por más que quise perdonarlo. Bueno, qué difícil. Y dice, tengo 7 meses de tener pensión. Como no soy conocedora de la materia, les pregunto, ¿tengo que pedir cada año el aumento o es cierto lo que me dicen algunas amigas que en enero se aumenta automáticamente? Sí, hay un aumento automático que se determina de acuerdo al aumento del costo de la vida, ¿verdad? Eso no se tiene que solicitar, eso se aplica automáticamente. Ok, licenciado, nos queda muy poco tiempo. Yo le cedo a usted 45 segundos para que usted haga una especie de reflexión con este tema tan importante como es el proceso de fijación de pensión alimentaria. Bueno, este procedimiento viene a ser mucho mejor que el que tenía la ley de pensiones alimentarias. Es un proceso en que se presenta la demanda, se puede corregir. Si la demanda no viene con todos los requisitos, el juzgado le da la posibilidad a usted de corregir, ¿verdad? También se evita abuso de las personas que piden pensión. Por ejemplo, si alguien le mete en pensión y hay otra persona que debería ser la persona que está más obligada a pagar la pensión, el juzgado puede rechazar de plan, o si por ejemplo si se ve en forma evidente que la persona que está pidiendo pensión no tiene derecho
a la pensión, también se lo pueden rechazar de plano. Trata el código de, antes de poner a las personas a pelear, a llamarlas a conciliar, de modo tal que entonces la persona llegue sin miedo. Y esto es importante porque en el procedimiento han habido algunas confusiones de incluso de personas abogadas. Cuando a uno lo notifican, no hay que contestar la demanda de una sola vez, hay que ir a la audiencia de conciliación. Y si se llegó y se pulsió y no se llegó a un acuerdo, entonces muy bien, en 24 horas le dictan sentencia anticipada fijando el monto de la pensión. Usted se opone en 5 días y lleva la cuestión a juicio, a una audiencia, que es una audiencia única, pequeñita, se recibe la prueba y se dicta sentencia. Entonces, es un proceso bastante rápido, lo que llamamos un proceso de estructura monitoria. Gracias, licenciado Carlos Picado. Vamos con la reflexión final nuestra. La pensión alimentaria no es un castigo, es una obligación jurídica y moral que garantiza bienestar para los más vulnerables, nuestros hijos. El proceso de fijación, como bien explicó el licenciado Carlos Picado, busca el equilibrio entre las necesidades de quienes la requieren y las posibilidades de quien debe cumplirla. Como sociedad, debemos comprender que la pensión alimentaria es más que un monto, es un compromiso con la dignidad, la equidad y el futuro de la niñez costarricense. Gracias, licenciado Picado, por su claridad y por recordarnos que detrás de cada proceso legal hay una vida que necesita protección. Muchísimas gracias, licenciado. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, estamos para servirles y gracias a todas las personas que están escuchando y que tengan un muy bonito miércoles lleno de bendiciones. Espero tener el gusto de volver a compartir con ustedes. Recuerden, este programa completito lo pueden descargar ustedes de las redes sociales de el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Miércoles de la próxima semana, siempre de 7:20 a 8:20 de la mañana, aquí en 96.3, la voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Buenos días. Recuerde, todos los miércoles a las 7:20 de la mañana, dentro del programa Horizontes, la voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Miércoles 7:20 de la mañana, aquí en los 96.3 FM, el programa del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica.